Buenos días para todos. ¿Están aquí? ¿Me ven? Muy bien. Buenos días también para la gente de las redes. Les saludamos con la paz y el gozo que solamente puede dar nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad que sí? Bueno, ¿qué tal si te pones de pie un momentito? Solo si puedes. Si es que tienes un bebé, puedes quedarte en tu asiento con tu bebé, pero los que pueden pararse. Sabemos que el Espíritu Santo está aquí, ¿verdad que sí? ¿Sí? Creemos que aquí está el Espíritu Santo, está mirando, está chequeando todo. Y sabemos que Jesús está intercediendo ahí, a la diestra del Padre, por nosotros, por nuestras vidas. Eso dice la palabra de Dios, ¿sí? Y la palabra de Dios es la única verdadera y eficaz, ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Que la palabra de Dios es la única verdad, la única que nos da vida y vida en abundancia. Quiero que extiendas tus manos si puedes. Si no tienes tus manos un poco enfermito, no pasa nada, pero si tienes la mano sana, el brazo, extiende. Y hoy vamos a darle gracias a Dios, porque podemos escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Porque la palabra de Dios es el que va a cambiar, el que va a darle dirección a tu vida, a tu matrimonio, a tus hijos, a cada uno, ¿sí? Que hoy quiero decirles que como hijo o hija de Dios debes crear expectativa. Expectativa quiere decir esperar, más que esperar, estar seguro de lo que estás esperando. Crea una expectativa de lo que estás pidiendo hace años a Dios. Si es salud, si es finanzas, si es una familia restaurada, si es tu hijo, no sé cuál será tu pedido. Si quieres casarte, si quieres seguir soltero, como quieras, pero crea expectativa. Porque todo aquel que está en Cristo, todo aquel que tiene a Dios dentro de su corazón, tiene poder para deshacer las obras del mal. Dios nos ha dado poder, dice, y autoridad para deshacer las obras que el diablo traza todos los días contra el Hijo de Dios. Todos los días Satanás hace planes y tú no estás enterado. Todos los días Satanás y sus demonios hacen planes para intentar destruirnos. Pero el que está en Cristo, nuevas fuerzas tiene en él. Y puede destruir y deshacer todas las obras del mal por medio de Cristo, no por ti mismo. Por medio del poder que opera en ti, podrás arreglar tu vida. Podrás comenzar con una nueva historia. Podrás comenzar a sanar ese dolor. Podrán abrirse puertas por medio de la palabra y la promesa que Dios te dejó en su palabra. Podrás renacer de nuevo. Podrás levantarte. Podrás cumplir los sueños que están bajo la voluntad de Dios. Ríndete a Dios. Ríndete al Espíritu Santo. Hoy estás aquí por una razón. Para rendirte. Para rendirte. No mires lo que hiciste hace media hora. Ríndete igual. No importa que te haya discutido antes de venir, aunque eso es malo. Pero ahora mismo, ríndete. Y dile, hoy me rindo. Tengo una vida de rendición. Porque el que se rinde al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios pelea por ti. No pelees más con tu fuerza. Ríndete. Padre bendito, hoy venimos con una palabra revelada por ti. Palabra que está en tu palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Nos rendimos. Rendimos nuestras mentes, nuestras preocupaciones, aquellas puertas que estamos peleando, golpeando y como que no se abren. Hoy nos rendimos a ti.
esta enfermedad que tengo hace tiempo, este dolor de las heridas, hoy rindo a ti. Hoy lo rindo a ti. Lléname de gozo, lléname de paz. Todas las preguntas internas, hoy, Espíritu Santo, la rendimos a ti. Porque cuando nos rendimos es cuando tú comienzas a actuar. Padre, tu palabra dice, no es con espada, no es con ejército, sino es con mi Santo Espíritu. Y por medio de esa palabra, porque oramos guiados por tu palabra, te presentamos tu palabra y por esa razón te rendimos. Si tú te quieres casar, te falta la plata, o no tienes papá, no tienes mamá, te sientes solo, sola, dile, rindo a ti lo que me falta de dinero. Rindo a ti mis pensamientos para que tú actúes con tu milagro. Porque de la noche a la mañana tú eres experto en cambiar nuestra historia. Te alabamos, Espíritu Santo. Glorificamos tu nombre. Crea en nosotros un nuevo espíritu. Y Padre de la gloria, yo hoy te pido, localízanos. Localiza nuestro espíritu para que podamos recibir tu palabra por medio de tu Santo Espíritu que nos guía. En el nombre de Cristo Jesús, queremos en nuestras vidas, en la escena de nuestra historia, en nuestra vida, la persona de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puedes sentarte. Toma tu asiento. Y abre conmigo el libro de Hebreos. Abre el libro de Hebreos mientras, capítulo 4. Bueno, capítulo 4. Sí, muchas gracias. Vale, está bien. Capítulo 4, versículo 1 en adelante. Del 1 al 3, luego saltamos del 10 al 12. Muy bien. Quiero que se pongan de pie todos los que son de Ecuador. Dale un aplauso a los ecuatorianos. Muy bien. Ahora todos pueden sentarse. A todos los de Perú, peruanos. ¿Perú? ¿Hay Perú? Sí, hay. Levántense aquellos que nacieron en Perú, ¿sí? Un aplauso para ellos. Pueden poner de pie los de Paraguay. Hay unos cuantos. Allá está Lorena. También un aplauso para los paraguayos. Yo también. La hermana Nimia también está de pie. ¿Eh? Bueno, ahora otro póngase de pie los de España, los que nacieron aquí en España. No importa que tus padres sean latinos, pero naciste aquí en este país. ¿Sí? Un aplauso para los españoles. Tomaron su asiento, así se dice, ¿no? Vamos a ponernos de pie los de Honduras. Honduras. Un aplauso. A los de Colombia. No hay Colombia. A los chilenos, poneros de pie. Una chilena. Ahora al Brasil, a los brasileros. Ahí, Diego. Diego es brasilero, muchos creen que es paraguayo. Él es brasilero paraguayo, tiene una mezcla. Vivieron mucho tiempo en Paraguay y entonces está partida en su corazón, ¿verdad? A los salvadoreños, pónganse de pie en sus pies. Un aplauso fuerte.
A los de Venezuela. ¿Quién de Venezuela? Venezuela. Muy bien. Perú, ya dije. Bolivia. ¿Quién de Bolivia? No hay nadie. ¿Hay alguien que no haya mencionado su país? ¿Me alza la mano? ¿Todos? Ya estamos todos. ¿Cómo? Salvador, ya dije recién, que son Randy y todo su batallón. Bueno, ahora voy a hablar de un tema que quiero que presten atención. Todos tenemos una lengua, ¿verdad? Por el medio de esa lengua nos podemos comunicar. Todos hablamos castellano, castellano, español, sí, como queramos decir. Pero no todos los salvadoreños hablan como los paraguayos. Ellos algunas frutas le llaman de una manera y nosotros de otra manera, por más que hablamos el mismo castellano. Hay variación. Nosotros como hijos de Dios, ¿qué lengua hablamos? ¿Cuál es la lengua que dejó la palabra de Dios? Que debe hablar. El amor. Sí, el amor es algo que tienes que tener sí o sí para ser un hijo de Dios. Pero hay una lengua, la fe. La fe es la lengua de la palabra de Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe. ¿Por qué hay oraciones no respondidas? Porque no usas la lengua de la fe. La fe es un ser espiritual. Una vez ya hace mucho prediqué, pero ahora voy a hablar de la lengua. La lengua de la fe es la que usa, que esto es la palabra de Dios. Para poder ser salvo, tienes que creer en Jesús. Tienes que aceptar. Tienes que confiar. Tienes que tener fe. Entonces, nosotros los hijos de Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Sabemos Biblia? No es por vista. ¿Es por qué? Es por fe. Todo lo que quieres es por la fe, por la confianza, que es mucho más que palabras. Así que recuerda, tu lenguaje de éxito determina la fe, no la fe que nos ofrece este mundo. Porque hay gente que tiene fe en su trabajo, tiene fe en su sueldo, tiene fe en su amigo. Esa no es la fe que habla la Biblia. La fe en la palabra de Dios, en los vocablos que están en la Biblia. Vocablos quiere decir verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. Por eso la palabra de Dios es un libro muy distinto en todos los aspectos, al 100% de cualquier literatura que tú leas. Porque es Jesucristo plasmado en letras. Y es viva y eficaz para aquel que lo cree. Dale un aplauso al Espíritu de Dios, a Jesús, que nos dejó su palabra para tener vida y vida en abundancia. ¿Qué significa el lenguaje de la Biblia? Puse un pequeño resumen. El lenguaje de la palabra de Dios. Y puse, según la palabra, dice así. ¿Qué significa el lenguaje de la Biblia? Es el lenguaje de la palabra de Dios. El lenguaje de la palabra de Dios debe estar en el corazón del hombre, o sea, en su espíritu.
De lo contrario, estará pecando. El lenguaje de la palabra de Dios, ¿qué es? El lenguaje de la fe, ¿qué es? ¿Cuál es el lenguaje de la Biblia? La palabra de Dios. Pero si el hombre no tiene la palabra de Dios en su corazón o en su espíritu, terminará pecando. Porque el único que te frena, el único que pone un obstáculo para que no decidas mal, es la palabra de Dios. Aquel que no medita todos los días, el cual es un mandamiento en la palabra para cambiar, no para criticar, no para pensar en tu hermano. No es la palabra de Dios para meditar. Esto le hace falta a la hermana Mónica para decir eso, un ejemplo. O esta palabra de Dios es le hace falta al pastor Rodrigo. Miren un poco aquí, está la solución. No, así no se medita. La palabra de Dios es un espejo para verte que también estás espiritualmente. Por eso todo aquel que no medita en la palabra de Dios pecará. Porque no habrá quien pueda impedirle. No habrá temor para pecar. Todo aquel que no practica los mandamientos, que es meditar en la palabra de Dios día y noche, dice que es lámpara a nuestros caminos la palabra. Todos los días estás en movimiento y así la palabra debe entrar en tu espíritu y enseñar a tu espíritu, porque el alma no recibe la palabra de Dios, es el espíritu. Es el espíritu, porque la palabra de Dios es espiritual, porque Dios es espiritual. El alma lastimosamente fue corrompida, pero con el espíritu uno puede dominar sus emociones, sus sentimientos y hacer el bien. Así que es por esa razón. La palabra de Dios dice, vamos a Lucas 6:45. Esto es una introducción nada más. Lucas 6:45, para que tengamos una referencia más clara a lo que hablo. (6:45) Dice así la palabra de Dios. El hombre bueno. ¿Estoy bien? A ver. Sí. Lucas 6. Estoy en 6. Déjeme chequear un chiquitito. 6:45. Dice así. Ay, se me perdió. 6. Ahí está. El hombre bueno de buen tesoro. Perdón. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué hay en tu corazón? Si alguna vez quisiste violar los mandamientos de Dios por una herida, has pecado. ¿Cuántos de ustedes alguna vez dijeron, ya nunca más me voy a congregar? Por un dolor, por una herida. ¿Dónde estaba la palabra de Dios entonces en ti cuando dijiste eso? Porque alguien que medita todos los días no va a decir eso. Se va a agarrar de Dios, de la lámpara. Si lo has dicho, espero que hoy mismo, ahí donde estás en tu mente, le estés pidiendo perdón a Dios. Hay pecados que hiciste que nunca le pediste perdón a Dios. Porque solamente creemos que los grandes pecados de fornicación, adulterio y demás cosas son los pecados. Pero hay pecados muy dentro. Pensamientos.
Entonces la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla tu boca. O sea que tu lenguaje es carnal y eso hablarás. Y si tu lenguaje es del Espíritu, eso actuarás. Hablarás y actuarás. Muy bien. Punto 1. Ahora sí vamos a arrancar y vamos a irnos a Hebreos otra vez. Hebreos 4. Hebreos 4. Del 1 al 3 dice así la palabra de Dios. Voy a esperar que todos tengan. Dice así. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Escuchen bien. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Escuchen bien, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no ir acompañada de la fe en los que la oyeron, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Voy a volver a leer, no sé si usted entiende, pero esto tiene que asentarse muy bien en tu corazón. Y dice así: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Todos van a oír la palabra, pero no todos aprovechan. ¿Estás aprovechando las prédicas de este lugar o sigues igual? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Seguimos. Del 10 al 12. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procura entrar en el reposo para que no caigas en desobediencia. ¿En qué reposo? En Dios, claro. Para heredar su reino, sí. Pero el reposo de tu corazón está cuando asentás o cuando plantás la palabra de Dios. Es cuando germina la palabra de Dios en ti. Ahí tenés reposo. Ahí tenés reposo. Aquí comienza el reposo, hermanos. Por medio de la palabra, para no pecar. Pero lo que tú menos haces, o mejor dicho, lo que muchos no hacen, es meditar en la palabra. La palabra es la que provoca los cambios. La oración fortalece, pero la palabra te renueva. Seguimos.
9. Por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es vida y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Es profundo la palabra de Dios. Pero muchos cristianos no tienen el interés de meditar. Padres de esta casa, felicito a aquellos padres que, ¿cómo se dice? Que ayudan, apoyan, ahí está la palabra, apoyan a sus hijos para servir a Dios. Les felicito, os felicito. Pero voy a preguntarte, padre y madre, ¿has visto a tu hijo de rodillas alguna vez orando? ¿Has logrado que tu hijo o tus hijos estén orando de rodillas y tú abras la puerta y les sorprendes orando? ¿Has logrado eso? Si no lo has logrado, insuficiente te doy. Tu trabajo, padre, madre, es lograr eso. Que te vea de rodillas. Porque yo sí, con mis 49 años casi cumplidos, recuerdo todas las escenas de mi madre de rodillas. El ejemplo. ¿Qué ve tus hijos? ¿Tu plagueo siempre? ¿Tus gritos? ¿Qué dices a tus hijos? ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué lenguaje estás usando en tu casa? ¿Lenguajes de este mundo o los lenguajes espirituales? Nunca le digas a tus hijos estúpido. Jamás. Y si lo has hecho, pide perdón a Dios. Porque ese no es el lenguaje de la fe. Tú puedes regañar a tu hijo, exhortar sin palabras vanas. Comienza a meditar para salvar a tus hijos del infierno. Es tu deber, comienza contigo. Punto 1, ahora sí, nos vamos. Si quieren apuntar, si quieren grabar, hagan lo que ustedes mejor quieran. Punto 1, la fe habita en el espíritu del hombre, no en el alma. Dios no va a venir a buscar cristianos emocionales. Dios va a buscar hijos espirituales. Hijos espirituales. La fe habita en el espíritu, no en el espíritu del hombre, no en el alma. Porque la fe es un ser espiritual. La fe es el lenguaje de la palabra de Dios. Cuando tu hijo está perdido, tienes fe que va a ser un gran siervo de Dios. ¿No es así, hermana Juana? Cuando ves una situación de algún problema económico, cuando hay una injusticia que te ha ocurrido, la fe te dice, confía en mí. Hay cosas que el dinero ni los contactos van a comprar. La fe va a mover.
La fe tiene que estar en el depósito de tu ser real. Tú eres un espíritu, ahí debe reinar la fe. La fe no es por vista. No caminamos por vista, caminamos por fe. ¿Cómo tendrás la fe y cómo caminarás? Por medio de su palabra. Porque esto es el que te va a levantar cada vez que quieras dudar. No hay espacio para la duda. Aquel hombre o mujer que todos los días medita, por más que los ataques vengan. Pasarás hambre, comerás 4 días lentejas y estarás gozoso. Porque la fe, la promesa del Señor te traerá acuerdo de que eso es algo momentáneo. Como dice el apóstol Pablo, está leve y momentánea, ¿qué? Tribulación. Solo es momentáneo. Solo es un poquito comparado con todo lo que Dios está preparando en su trono de gloria, en su reino de gloria, para ti y para mí. No te guíes por tus vistas, guíate por tu fe. ¿Cuántas veces caímos guiándonos por nuestra vista? Es que el evangelio de verdad no era como yo pensaba. Es que aquí, desde que estoy con el Señor, solo problemas tengo. Está leve y momentánea tribulación. Solo es leve. Porque trae en sí un peso de gloria. Un peso de gloria. Hay un peso de gloria mientras aguantas. Resiste al diablo y él huirá. Los cobardes son los que heredan el reino de los cielos. Perdón, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Solo los valientes. ¿Quién te dijo que iba a ser fácil? Si tus enemigos son espirituales, son demonios, son príncipes, principados, potestades, fortalezas de la hueste celeste. Y tienes que ser un ser espiritual lleno de la palabra para aguantar tanto ataque. Porque el diablo usará a tu hermano, a la gente de tu casa, para desanimarte, para destruirte, para cualquier cosa. Pero nuestra esperanza está en aquel que hizo la obra. Será fiel en completarla. Será fiel en completarla en ti y en mí. Necesitamos que la palabra de Dios germine en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para poder traer la persona de Jesús en nuestras vidas. Necesitas que la palabra de Dios haga raíces en tu corazón para sostener tu alma, tus emociones. ¿Qué sostiene una planta? Las raíces, ¿sí o no? Ahí germina una plantita y va entrando la raíz tan profundo. Y cuando viene el viento, la raíz que está conectada con la fuente que es Cristo, el agua, la sostiene. Por eso necesitamos que la palabra de Dios germine en nuestro corazón, o sea, en nuestro espíritu, para poder traer a la persona de Jesús a nuestras vidas. ¿Cómo traes la persona de Jesús? Cuando vas y traes la palabra y meditas. Antes que venga el día malo, tú ya tienes que estar preparado. Pero el día malo te sorprende y ahí vas y corres a la palabra y vas y corres a la oración, pero ya fuiste golpeado. Tú actúas mal. Tú reaccionas mal. Primero viene el ataque. Y por eso flaqueas. Pero si te preparas,
vendrá el ataque y estarás listo para sostenerte. El Hijo de Dios es sabio en todas sus cosas, física, espiritual y material. Tienes que estar preparado. Voy a preguntar a los solteros, ¿te estás preparando para recibir a esa mujer de Dios en tu vida? Para que te mire. ¿Estás preparándote? Pues debes prepararte. Mujeres solteras se están preparando para recibir al hombre de Dios sensato en sus vidas. ¿Se están preparando? No sean carnales, sean espirituales. El gran problema del cristiano, de los cristianos, es que pretenden orar con lenguaje humano, almático. Padre, te amo. Eres lo más importante que me pasa. Eres grande, temible, fuerte. Eres mi baluarte. Y no conoce el propósito de Dios en su vida. Solo oras los que escuchaste por ahí. Tienes que orar lo que meditaste hoy. Porque Dios habla a sus hijos por medio de su palabra. Oras oraciones viejas. Eres fuerte, Señor. Claro que es fuerte. Pero oras lo que no crees. Porque cuando viene la dificultad, dudas de su poder. Y esas son oraciones almáticas. ¿Por qué oras lo que no crees? Es una burla. ¿Cómo decirle a Randy? Randy, yo sé que vos tocas bien la guitarra. No, pero ahí sentate nomás. Que toque Alan. Pues así a veces oramos. Tienes que orar lo que crees. Y para creer está la palabra de Dios. Si no meditas, si no lees, no creerás y nada ocurrirá. Punto. Otro. Rueguen a Dios, pidan a Dios, menciona el nombre de Jesús, interceden, reprende y no pasa nada. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve todo lo que necesitamos según sea la voluntad de Dios. La fe es lo que mueve. ¿Qué hace la fe? En tu corazón, en tu espíritu, ¿qué está haciendo la fe? Ir a charlar 4 horas con tus amiguetes, desperdiciando una relación con Dios. Dios es un Dios que todo está ordenado. A veces ni siquiera sabemos ministrar el tiempo. Y luego viene el día malo y tienes fe humana. No tienes fe en la que produce la palabra. No usas el lenguaje de la Biblia para solucionar tus problemas. La fe es el lenguaje que Dios oye atentamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Padre, sé que tú nos amas. Ayúdame a amar a mis hermanos. Perdono. Y nunca te das cuenta el que no tiene €1 para comprar algo en la cafetería. Porque no tienes discernimiento para ayudar. Hay poca gente con buen corazón. La palabra es para corregirme.
La palabra es para corregirnos. Volvamos a los tiempos primitivos. La fe te avisará los tiempos en Dios. Te dará paz. Sigue, avanza, sigue. No temas, no desmayes. Sigue, porque yo te estoy escuchando. Pero ¿dónde adquieres la fe? ¿Dónde adquieres la fe? ¿Dónde la puedes encontrar? ¿Dónde se encuentra la fe? ¿Dónde adquieres la fe? La encuentras en la palabra de Dios, dentro de la palabra de Dios, meditando todos los días en la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar la fe. Te tienes que llenar en tu espíritu la fe, el lenguaje de Dios, las promesas de Dios, las advertencias de Dios, los premios de Dios, las promesas. Te tienes que llenar de eso para saber caminar. No es por vista, es por fe. Hoy veo que no tengo, pero aquí el Señor me dice que Él me prosperará. Él habla del hombre justo. Él habla del hombre sabio. Por lo tanto, lo que paso es una leve y momentánea tribulación. Ese es el hijo que tiene fe. Porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Es como que le caes mal a Dios. Perdonen el término. Es como que alguien venga. Voy a decirle algo con mucha sinceridad. No se me enojen. ¿Saben qué? Hablo de mi persona. Voy a abrir un poquito mi corazón. A mí no me gusta hablar con la gente incrédula. Me aburre. Es una, no sé si es una debilidad. Tampoco me gusta la gente plagueona. Todo el día me repiten la misma cosa. Una vez yo ya entiendo. Con una vez, suficiente. Y menos con la gente que no tiene fe. Es que es muy difícil. Tenga cuidado. Es que ahí me enteré que mi amiga hizo esto y a mí me aburre. Si usted quiere que yo hable mucho tiempo con usted hábleme con fe. Y yo vea, ahí me va a tener hablando. Pero me aburre la gente. Y así dice Dios. ¿Sin fe qué? ¿Sin fe qué? Es imposible agradar a Dios. O sea, para que tú le caigas bien a Dios, ten fe. Medita en su palabra. Empápate de su palabra, porque vas a adquirir la fe. Por eso hay oraciones no respondidas. Porque tenemos fe en el amigo, tenemos fe en la amiga, tenemos fe en mi sueldo, tengo fe en la propuesta que me hicieron. La tienes que tener solo en Dios. O sea, en la meditación que todos los días haces. Meditar su palabra. Porque hay obstáculos a nuestro ser espiritual, que ya luego hablaremos. Si tu lenguaje está plantado en la palabra, Dios actuará en fe, que por resultado provocará maravillas, milagros, libertad, amor, prosperidad. Voy a volver a leer. Si tu lenguaje está plantado en la palabra de Dios, actuarás en fe, que por resultado provocará maravillas, milagros, prodigios. Tiene que estar plantado la palabra de Dios en tu corazón para que se provoque las maravillas y los milagros. Tienes que interactuar. ¿Qué es interactuar? Traer la palabra de Dios a la realidad. Traer con la fe la palabra de Dios, las promesas de Dios. Ven, Randy, un rato. Pues, interactuar con la palabra de
Dios es interactuar con Dios mismo, con Jesucristo. Jesucristo está aquí, ponte aquí. Jesucristo está ahí, mírame a mí. Jesucristo está ahí. Y la palabra de Dios te acerca a la realidad que no ves en tu espíritu, que no ves en tu alma, perdón. Pero tu espíritu te hace ver la realidad y hace que agarres a Jesucristo. Cuando tú todos los días meditas en la palabra de Dios, agárrame bien. Perdón, me agarras por favor, hijo. Cuando tú meditas con Jesucristo, tú le agarras a Él y Él te agarra fuerte. Y traes las promesas a la realidad física. Ya no están en el Kairos. Están. Tú traes al crono. Jesús traes a tu vida. Traes a tu vida a Jesús. A Jesús traes en tu vida. Cuando meditas en la palabra de Dios, Él está de tu lado y no hay quien te habrá de vencer. Muchas gracias. Perdón. Trae la palabra de Dios a tu realidad. Trae a Jesús en escena. En la escena de tu vida. ¿Pelearás solo? Solo pelearás cuando tienes al vencedor. Jesucristo, que venció la muerte. Y tú peleas solo. Eres ingenuo. Tienes que pelear con Jesús, con su palabra, con la fe. Solo la palabra de Dios puede traer a Jesús en escena. La palabra de Dios es la que es la presencia viva, que es el poder divino. La palabra de Dios es la presencia divina de Dios. Voy a volver a repetir. La palabra de Dios trae a Jesús en escena. Y la palabra de Dios es la presencia divina que traes a tu vida. Cada vez que tú meditas en la palabra, traes a Jesús a tu escena. Y paso a paso, poco a poco, lo sentirás en tu espíritu. Es la palabra de Dios quien puede influenciar tu conducta, tu carácter, para que puedas cambiar y ser transformado. Si tú oras con lenguaje humano para cambiar, no pasará nada. Pero si tú oras con el lenguaje de la palabra, no es suficiente decirle a Dios: Señor, mi carácter, ay Dios, cámbiame Dios, me rindo a ti, me rindo otra vez y me rendiré siempre. Cámbiame, otra vez cámbiame y me rindo a ti. Y toda la vida dices eso, más de 20 años. Pero para cambiar, ¿qué te dice la Biblia? ¿Qué te dice la Biblia para cambiar? ¿Usas la palabra en tus oraciones? ¿Usas la palabra de Dios en tus oraciones? ¿O usas solamente palabras, lenguajes humanos que no tienen efectividad? Cada vez que quieras cambiar, hay un lenguaje, hay unos versículos que hablan lenguaje para tu cambio. Por eso debes meditar. Por eso hay gente que se pasa orando y cada día es peor en su carácter, porque ora palabras, lenguajes humanos. Porque el que cambia no son una oración, no es una oración humana, porque la oración y la palabra no se pueden deshacer. Si hablas con lenguaje humano, no estás orando, dices palabras. Pero si hablas con lenguaje de la palabra de Dios todos los días, por medio de la meditación que haces todos los días en tu vida, que tenés en tu vida, hablas fe. Ahí Dios te entiende.
Es como que yo me vaya y quiera hablarle, no sé hablar inglés, y le diga a Alexia, me hago de la inglesa. Me va a mirar a Alexia y decir, ¿eh? Pues así a veces Dios nos mira. Cámbiame. ¿Eh? ¿Cómo que cámbiame? Y después son más malas que el diablo. Con la palabra respaldada. Hay que traer a Dios acción. Hay que traer a Dios el recuerdo de su palabra. A Dios lo que le interesa no es tu palabrería ahí. Oh Dios, cámbiame, te alabo. No, a Dios lo que le interesa es que medites y escuches su voz. Porque la voz de Dios es la que te va a cambiar. Y la voz de Dios es su palabra. Su palabra. ¿Cómo vas a cambiar si no escuchas la voz de Dios? Meditando en su palabra. Usas tu ego. Yo no estoy diciendo a Dios que me cambie. Sí, Dios, no entiendo. Porque es una palabra del alma. Se tiene que usar la palabra de Dios para cambiar. Así como perdonaste a David cuando traicionó a su amigo. Trae a cena a Jesús en tu vida cuando ores con el Padre. Y él se arrepintió. Y tú lo perdonaste. Hoy, Dios, yo me arrepiento. Hay demasiado palabra de Dios de ejemplo. Así como tú, Jesús, dijiste ahí, perdónalos porque no saben lo que dicen o hacen. Dame a mí un corazón perdonador. Menciona la palabra de Dios. Debes mencionar. Pero si todo el día te vas a platicar con tus cuatetes y pierdes el tiempo, cambia de hábito, cambia de actitud. Ama la compañía del Espíritu Santo. La Biblia dice, no podrás amar a dos señores. Yo tuve que renunciar a muchas cosas para dedicarme a ser una mujer de Dios. Y Dios pulió muchas cosas en mi vida en el camino. Y lo seguirá haciendo. Me hizo comer tierra. Porque era bien dura. Cómete tierra, tú puedes aguantar. Y comí la tierra. Y dije, esto no es rico. Mejor me afirmo a ti, Dios. Y así Dios trata nuestro carácter. Hay gente que más dulce, más blanda. Eso Dios con lazos de amor le llama. Pero a mí me tuvo que llevar con una picana eléctrica. Pero hoy le doy gracias a Dios. Si tú quieres servirle a Dios, vas a tener que renunciar a muchas cosas. A tus sueños. A los sueños que son tuyos. No a los sueños que son de Dios para ti. Que son mejores de los tuyos propios. ¿Cuáles son tus sueños? Hay gente que le encanta viajar. A mí me encanta viajar. Si yo era rica, me gastaba todo mi dinero en viajes. He renunciado a los viajes. He renunciado. Yo quería, ¿saben qué? Yo quería estudiar para ser azafata de turismo. La carrera que yo más amaba en mi juventud era hostelería y turismo, justamente para viajar. Yo siempre fui muy aventurera. Pero Dios te dice, o esa carrera o mi llamado. Y yo no quería. Y dije, no te doy plata entonces. Dios sabe cómo hacer las cosas. Porque Dios sabe lo mejor para nosotros. Porque Él lo que desea en nosotros es tenernos en su reino.
hay cosas que vas a tener que renunciar, pero luego serás galardonado allá arriba, pero premiado aquí también en la tierra. Seguimos. Es la palabra de Dios quien puede influenciar. Es la palabra de Dios que está plantado, debe estar plantado en tu corazón y en tu espíritu. La meditación en la palabra es una visita con Dios, una visita con Jesús. Cuando tú vas y lees la palabra de Dios, tú estás tocando la puerta del cielo. Plim, 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 trin. Buenas tardes, Dios Padre. Vengo a visitarte. Y Él te habla. Eso es la meditación diaria. Cada vez que tú vas a tu salón, tu sala, como le llames, o ahí en tu habitación, y vayas con la palabra de Dios, vayas a leer, a meditar la palabra de Dios, tú estás visitando a Dios. Tú estás visitando a Jesús. Tú estás trayendo a la escena de tu salón al mismo Jesús. Pero tú te vas y pierdes tiempo con tus cuatetes o tus cuatetas, que nada te van a traer. Prepárate. Todos los días puedes tener la visita de la presencia de Jesús. Pero el Espíritu Santo ya sabemos que vive en el corazón. Pero la actuación, cuando tú interactúas en la palabra, literalmente tienes la visita de Dios y de Jesús en tu vida. Y te llenarás tanto del Espíritu Santo que verán a Jesús en tus ojos, que verán a Jesús en tus labios, que verán a Jesús en tu mente, que verán a Jesús en toda tu vida. Para tener gracia y favor. ¿Quieres tener gracia y favor? Llénate de la palabra de Dios. Tú como hijo de Dios debes apoderarte de tu corazón, orando en tu espíritu constantemente, meditando. La meditación trae revelación. Tú como hijo de Dios debes apoderarte de tu corazón. Porque si tú no te apoderas de tu corazón, se apoderará los enemigos espirituales. ¿Cómo te apoderas de tu corazón? Meditando en la palabra de Dios, orando, ayunando. Tú estás trabajando, tienes que pensar en lo que meditaste, en lo que leíste la palabra de Dios. Se debe convertir en una meditación. Debes pensar siempre. La primera fase es pensar en lo que leíste. La segunda fase ya es meditar, porque tu espíritu, como una esponja, lo discierne y se planta ahí. Y tú sin sentir, sin darte cuenta, estás meditando, estás orando en tu espíritu. Pero es un ejercicio. Nosotros no nos apoderamos con la palabra de Dios en nuestros corazones. Por eso el enemigo te engaña, nos engaña. Pero todo hijo de Dios, esto enseñó Jesús a sus discípulos, amigos, no es nada nuevo. Esto es lo que Jesús, si quieres saber, léete todos los evangelios, especialmente Juan. Esto es lo que Jesús enseñó. Por eso ellos predicaban con denuedo, dice, con milagros. Les perseguían los milagros y las maravillas a los discípulos. Porque la fe era su lenguaje, la palabra. Si todos los días meditamos en la palabra, eso nos llevará
a convertirnos a convertirnos y conectarnos con Dios Espíritu y llevarnos a nuestro ser real. ¿Qué eres tú? Tú eres un espíritu, vives en un cuerpo y te dieron un alma. No te olvides quién eres, pero tú no usas lo que tú eres. Tú usas una caja y por eso fallamos todos, incluyéndome a mí. Punto 2. Obstáculos en nuestras vidas el obstáculo en nuestra vida que impide que tengamos un lenguaje de fe en la palabra. ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuál es el obstáculo que impide que tengamos un lenguaje de fe en la palabra de Dios? El obstáculo en nuestra vida es nuestra naturaleza humana. Cuando tú oras, ¿no te pasa esto? Que cuando tú oras, Señor, alabado sea tu nombre. Sí, Padre, sigo contigo. ¡Tirirín! Sí, Jesús de Nazaret, te amamos, te glorificamos. Lo escribió Julana. Sí, Padre, como estaba recién contigo. Conflicto constante entre tu naturaleza humana y tu naturaleza divina. Preocupación, desánimo, problemas, malas noticias de tu país. Sí, Señor, ¿qué te decía? Ay, está enferma mi papá. Sí, Señor, no me puedo concentrar. Así, un conflicto. Y ese conflicto te puede ganar si no hay palabra. Porque creerás una noticia momentánea que es la promesa de Dios. Cuando mi madre murió, yo estaba predicando y justo así estaba mi teléfono. Y me salta un mensaje, porque antes no usaba reloj, sino tenía en el teléfono toda la hora. Y dice mi hermana, Noé, mamá murió. Y yo tenía que decidir si seguir predicando o decirle lo siento y me echo a llorar y me voy. Y decidí terminar la prédica. Y ese día, cuando terminé de predicar y solté la palabra que Dios me dio, justo llegó mi esposo y después le conté a él primero. Ahí Walter me cubrió esa parte, me acuerdo. ¿Te acuerdas, Walter? Y ya me fue un rato a hablar con mi esposo, le mostré el mensaje y luego vine y me arrodillé aquí en el altar, no en este, sino era en la otra iglesia, y le dije al Señor, gracias, mi mamá ya está en casa. ¿Cuál es tu casa? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde es tu casa? ¿Sabes dónde es tu casa? Allí. Mamá regresó a casa. Yo debo seguir peleando contra los espíritus para deshacer las obras del mal, porque llegará mi día que estaré también en casa. Tú debes desear estar en casa. El apóstol Pablo dijo, todo es basura, todo es polilla, todo lo que hay aquí se termina. Nada de lo que no permanece es de Dios. Y este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás. No te aferres a este lugar, aférrate de lo espiritual y añadiduras tendrás. Las añadiduras que Dios te quiere dar, que son las bendiciones, vamos a decirles materiales, son para utilizarlas, para que no peques por la escasez y para que tú defiendas el reino de Dios. Luego, todo se va a acabar. La ropa que te compraste por 200 euros ayer, dentro de 4 años,
se va a desgastar y lo vas a tirar. Nada es permanente. El auto que te compraste hace 5 años, le va a faltar agua, le va a faltar no sé qué cosas reponer, luego vas a tener que tirar el desguace. Lo que no es permanente, no te da Dios. Eso que Él está preparando es permanente. Eso. Y tú te estás descuidando. Cuando tú cuidas lo permanente, Dios te da las añadiduras en abundancia. Porque sabe que estás preparado para deshacer las obras que quieren impedir el reino de Dios en sus hijos. Vamos a Juan 3, 20, 21. Juan 3, 20, 21. Ya estoy casi terminando. Ustedes saben que cuando yo digo, sí termino. Estoy acortando esta prédica porque el tiempo apremia. Juan 3, 20, 21. Tenemos todos. Dice así: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué estás practicando? Mas el que practica la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Y cómo vas a practicar si no lees? Por eso cuando alguien te cuenta un secreto, no podés callar. ¿Por qué no lees la palabra de Dios? Y no sabes ni dónde dice que tenés que ser prudente. Por eso cuando Él te ofende, le odias. ¿Por qué no? Ahí nomás yo escuché. Una vez predicaron y eso más yo sé. Pero no meditas todos los días para que transforme tu vida. Donde está tu necesidad, debe estar tu meditación. La palabra de Dios dice: si no perdonas, Dios tampoco perdona. ¿Lo dice o no? Entonces, ¿cómo eres tan fresco en no perdonar? Si Dios no te perdona, ¿dónde te vas a ir? A la sala de estar del infierno nada más. ¿Entienden? Ahí nomás te vas a ir al infierno. A sufrir por siempre. No es nada malo, ¿verdad? Hermanos, reaccionen. Azoten su cuerpo. Y perdonen ya de una vez. Caray, como dicen los mexicanos. Eso aprendí en México, ¿eh? Seguimos. El pecado no es cubierto por la apariencia del hombre. No es cubierto por tus lágrimas, por tus emociones, por tus obras humanas, o porque te sientes en la casa de Dios como un religioso. No, tus pecados no son cubiertos por eso. ¡Wow, Señor! O por tus buenas obras, porque te compré 1 kilo de comida. No es cubierto tus pecados no son cubiertos por eso. Tus pecados, son cubiertos cuando hay arrepentimiento. Cuando la palabra de Dios te revela que estás mal y sueltas ese hábito, suelta esa mala costumbre, sueltas el rencor, sueltas las ofensas, sueltas el odio, sueltas todo lo que no le agrada a Dios. No es porque lloraste. Llorar no es estar arrepentido. Eso es producto de tu ser almático.
Cuando te arrepientes, no lo vuelves a hacer. Cuando te arrepientes, cambias. Cuando te arrepientes, perdonas. No de labios, en el espíritu. Porque Dios tiene que reconocer tu espíritu. A Él le interesa cómo está tu vida espiritual, no tus emociones. El pecado solo puede ser removido por el arrepentimiento que nos hace ver la palabra de Dios. Nadie, nada puede convencerte de tu condición o de mi convicción. Es la palabra la que te revela tu estado espiritual y te convence y cambia radicalmente. Ríndete a la palabra de Dios. Debemos todos los días traer nuestros pecados en arrepentimiento. ¿Cómo? Hay gente que no sabe pedirle perdón a Dios de sus pecados. Aquí les voy a decir cómo. Debemos todos los días traer nuestros pecados en arrepentimiento en la sangre de Cristo Jesús, pues su sangre derramada es el precio que pagó nuestros pecados. Padre, te pido perdón de mis pecados y quiero que me redimas con tu sangre, con el precio que derramaste en la cruz. Libértame. Así se ora, como dice la palabra. Señor, perdóname mi pecado, lo siento mucho. ¿Sabes qué? No así. Por el precio. Tienes que hacerle acordar al Padre el precio. Te debo. Ven, Alexia. Te debo, vamos a suponer que yo le deba a Alexia 20 euros. ¿Tienes 20 euros o un dinero para prestarme? ¿Quién tiene un dinerito, un ratito? Ya se lo devuelvo. Yo soy pagadora. Vamos a suponer que Alexia, toma, me da 50 euros. Mira, con este 50 euros vas a entrar al supermercado y te van a dar muchas cosas. Solo muestra tus 50 euros y te darán. Ven, Arsenio, si tú. Venancio, perdón. Estoy muy perdida. Y yo voy, él es el supermercado. Y yo voy. Dame todas las cosas. Pero ¿por qué? Tienes que presentar al Padre el precio. Y el precio es la sangre. Oran y oran mal por no meditar la palabra de Dios. Dale un aplauso al Espíritu Santo. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Se pide perdón justificando la sangre de Cristo Jesús. Si oras, ora bien. Rindámonos para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas la rendición. Si no te rindes, el Espíritu Santo no puede obrar. Debes rendirte para que actúe el poder de Dios, el Espíritu Santo en tu vida. El deber de todo hijo de Dios es mantener su vida espiritual. Hay muchos que obtienen una vida espiritual, pero no saben mantener. Hay mucha gente que literalmente sí se rindieron a Dios, sí se arrepintieron de sus pecados, pero el problema es no saben mantener su vida espiritual.
espiritual. ¿Por qué? Porque no meditan, no oran dentro de la palabra de Dios. Oran fuera de la palabra de Dios. Y orar fuera de la palabra de Dios es orar con un lenguaje humano. Debes estar lleno de su palabra, como ríos de agua vida, como ríos de agua viva, salga de ti oraciones, cánticos, salmos que están aquí, promesas que no pides porque no sabes. ¿Cuántas promesas no sabes? Y por eso no pides. Tú tienes que decirle al Señor: dame más de ti y quita más de mí. Tienes que decirle al Señor: localízame dentro de tu misericordia. Tienes que renovar tus oraciones, hermano. Tienes que juntarte con la palabra para que te llene de sabiduría. ¿Tú eres un hombre o una mujer de Dios? Hay hombres y mujeres de Dios que de momento son pobres económicamente, pero son grandes en el espíritu. Pero hay ricos y personas que tienen un buen sueldo, 2,000, 3,000, 5,000 y lo que tú quieras, pero son pobres porque no tienen paz, no tienen gozo. Sus vidas están siendo destruidas. Son pobres porque este mundo es como una polilla. Nada de lo que no es permanente viene de Dios. Si tienes tanto dinero y no tienes gozo, no tienes paz, no tienes tranquilidad, no vino de Dios, porque no amas a Dios. Dios es un Dios de generaciones, y el deber de un hijo de Dios es crear cosas para que las generaciones que aún no están presentes disfruten de ella. ¿Qué vas a dejar a tus hijos? ¿Qué vas a dejar a tus nietos? ¿Seguirán el camino de Dios? Estás enseñando tan delicadamente y perfectamente a tu hijo que aunque tú te mueras, tu hijo seguirá con esa generación guiando a tus nietos. Tenemos que caminar hacia lo permanente. Tengo muchísimos apuntes, hermanos, pero sé que el tiempo apremia. Si tú quieres echar una foto, no tengo problema, te doy mi bosquejo, lo puedes hacer, porque la palabra de Dios debe ser expandida. La palabra de Dios debe ser plantada. Dios es un Dios de generaciones. Dios no solamente piensa en ti, Dios piensa en la generación que va a venir detrás de ti, si es que Él no viene. Dios es un Dios de generaciones y Él bendice de generación en generación. Pero ¿qué estás plantando para tu generación? ¿O solo estás enfocado en ti? ¿Qué es lo que estás plantando? Tú tienes que con tu vida multiplicar el reino de Dios. Por eso naciste. Por eso Dios te hizo existir, para que tú plantes el reino de Dios y su justicia en este lugar, en este mundo perdido. No te conformes con ser tú salvo. No. Tienes que salvar por medio de la palabra a mucha gente que está perdida. La fe es el lenguaje de la Biblia. No lo olviden. El lenguaje, habla el lenguaje de la vida. Habla el lenguaje de la Biblia. Todos los días en tus oraciones. Ora palabra de Dios. Ora las promesas que Dios te pone en su palabra. Ora lo que Dios piensa de ti en su palabra. Ora lo que Dios quiere de ti en su palabra. Ora
como la palabra te enseña. Eso hacían los discípulos. Detrás de ellos sucedían maravillas y prodigios. Es tiempo que tomes en serio tu vida espiritual. Porque te digo una cosa, Dios honra a aquel que ha doblado sus rodillas. Hay gente que se mata trabajando y se enferman. Y hay otros solamente que esto le bendice. La rodilla, orando. Dios en una llamada puede cambiar tu vida. Si estás al lado de Dios, Él te defiende y te premiará, porque Él es el buen pagador. Él sí paga bien. El hombre no te paga bien, te va a pagar atrasado. Aquí hay hermanos pobres que yo estoy muy quebrantada por algunos hermanos que sus jefes están explotando, están pagando con atraso y se burlan de ellos. Pero aquel, tú ora, por Él te va a pagar. Y soltarás la escoba, soltarás la fregona, soltarás el ladrillo, soltarás la cuchara, eso que se pone por ¿cómo se llama eso, Randy? El cemento, soltarás y Dios te hará grande. Conocerás. En un cruce de camino Dios puede cambiar tu historia. Dios puede cambiar. Dios hace cambios. Dios ha cambiado la historia de esta iglesia. ¿Se acuerdan de Isidro? Y ahora, yo le dije a mi esposo, lo único que sé, no sé cómo vamos a hacer, pero sé que vamos a pagar todas las cuentas. Pero lo único que sé, le dije, es que ahí Dios va a hacer mucha prosperidad. Declaré algo que me promete la palabra. No es por vista, es por fe. Di conmigo, ponte de tus pies. No es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. Yo quise ser azafata. O sea, quise estudiar hostelería y turismo. Y quise viajar por las naciones. ¿Y saben qué? Voy a viajar por muchos lugares. Pero no como azafata, sino como embajadora del reino de Dios. Porque Dios recompensa al que lo ama. Sé tú un embajador de la palabra de Dios. Sé tú un embajador. Aguanta, resiste y el diablo irá. Ponte tus pies, ya te estás poniendo. Alza tus manos. Esto es personal. Esto es personal. No le voy a hacer pasar aquí a nadie porque esto es personal. Muy personal y muy íntimo. Hoy decide si meditarás todos los días en su palabra o seguirás igual. Te doy 30 segundos para que tú decidas. $30 segundos. Dios va a cambiar tu historia si aguantas. Ya no huyas. Esta palabra es para una persona que no voy a decir. Ya no huyas. Plántate. Plántate en la palabra. Plántate en mi reino. Solo resiste, dice el Señor. Hoy, dile al Señor, quítame de la limpieza. Quiero contarle algo, hermanos. Dios hace realidad tu historia. Dios mueve todo. A ti te digo, Dios lo mueve todo. Que Dios bendiga a las redes. Hoy te digo, medita todos los días en la palabra de Dios y Dios obrará en ti. Que Dios los bendiga. Amén.